5 guitarristas que cambiaron mi forma de tocar la guitarra eléctrica. Por supuesto, en la guitarra acústica y en la guitarra española tengo mi lista de importantes personajes, en este caso dedicados al instrumento, pero voy a hablar de la guitarra eléctrica, que cambiaron, es decir, que modificaron mi manera de pensar con respecto al instrumento. Vamos a nombrarlo normalmente en base a los estilos que más se destacan en mi carrera. Vamos a empezar por el blues. El primer guitarrista que yo puedo decir que cambió mi manera de pensar fue Eric Clapton. ¿Qué me proporcionó? Pues básicamente empecé a entender mejor las ligaduras y los bendings con él. Ya había estudiado previamente con otros grandes del blues y otros grandes guitarristas, pero fue Eric Clapton el que me dio un poco la perspectiva de cómo controlar mejor los bendings, sobre todo cuando tocaba los temas del grupo Cream, como las ligaduras, los ligados rápidos que él utilizaba al momento de improvisar, se iban metiendo cada vez más en mi forma de tocar. Pero fue gracias a él que yo pude intentar mejorar mi técnica para poder desarrollar cosas como esta. Hablamos de un guitarrista de rock, o en este caso que se refiere un poco más al rock duro, más técnico. El guitarrista que más me influenció y sobre todo cambió mi perspectiva con respecto al trabajo técnico que venía haciendo hasta el momento fue Eddie Van Halen. ¿Cómo era posible que este guitarrista podía tocar de esa manera? Estamos hablando de finales de los años 80. Cuando yo lo empecé realmente a escuchar y a prestarle mucha más atención. Ya lo había escuchado a mediados de los años 80, pero realmente le presté atención fue más o menos en 1987, 1988, y a partir de allí es que yo empecé a tratar de aprender cosas de él para que me influenciara sobre todo en mi lenguaje. Así que canciones como estas que vas a escuchar ahora pues te van a poder dar una idea de que sí, realmente Eddie Van Halen influenció muchísimo en ese género y a moldear también a mi manera de tocar con respecto al estilo de la guitarra eléctrica. Que conoce un poco más mi estilo sabe que me he desarrollado un poco más dentro de lo que se conoce como el género shred, y pues en ese ámbito yo creo que el que más impactó sobre todo en cambiar mi forma de ver sobre todo pues la técnica, ese aspecto que tenía que ver un poco con la velocidad y conectar las escalas, aprender sobre todo sobre esa conexión entre la escala menor armónica y los arpegios disminuidos, fue nada más y nada menos que el muy controversial siempre Yngwie Malmsteen. A partir de más o menos el año 90 empecé a estudiarlo cada vez más. Debo confesar que cuando lo escuché por primera vez, probablemente sería el año 86, 87, me aturdió. Me parecía demasiadas notas lo que escuchaba de él, me parecía increíble, pero yo recuerdo que a los pocos minutos yo ya no quería escucharlo más. Y era porque no estaba acostumbrado. A medida que fui avanzando, obviamente, con el instrumento, más o menos por ahí, por el año 90, 91, empecé a escucharlo de otra manera, empecé a entenderlo un poco más
y empezó a interesarme tratar de ver cómo estudiaba, obviamente, cada una de las ideas. Y te vas a dar cuenta que sí, también moldeó mi forma de tocar. Muy distinto, que es el Jazz Fusion, probablemente el guitarrista que más he estudiado durante muchísimos años, yo te puedo decir que más o menos más de 30 años tengo estudiando, es al maestro Frank Gambale. Frank Gambale, un guitarrista que está aquí en España desde hace unos años viviendo en la ciudad de Barcelona, básicamente es, creo, si no me equivoco, el profesor indirectamente que más me enseñó. Sobre todo a entender el lenguaje modal, a entender sobre todo cómo, en este caso, enlazar los diferentes tipos de modos y sobre todo con el economy picking. Si bien yo no me dedico exclusivamente a ese género, sí hay marcadamente algunas formas o algunas maneras de tocar este instrumento que vienen directamente de él. Un poco del metal mezclado con el hard rock y el fusion, esa mezcla extraña, altamente técnica. Yo creo que el guitarrista que más estuve estudiando aproximadamente por 2 décadas fue nada más y nada menos que el gran Steve Vai. Steve Vai lo estuve estudiando desde más o menos la época de Passion a Wildfire, posteriores álbumes que también me gustaron muchísimo. Pero yo creo que a partir de ese momento es que yo dije, yo necesito aprender estos secretos, estos trucos que este guitarrista daba. Y lo fui empleando a medida que fui estudiando cada una de sus canciones. Recuerdo que en ese disco, Passion at Wildfire, yo prácticamente me estudié casi todas las canciones. Creo que me quedaron por fuera 2 o 3 canciones, pero el resto todas me las saqué. Y eso fue obviamente una escuela para mí. Podríamos seguir obviamente hablando, en este caso, en mi caso, de los guitarristas que más han cambiado obviamente mi manera de tocar. Pero yo creo que esos 5 son los principales que te puedo decir en este momento que cambiaron, moldearon lo que ya yo venía haciendo.
esos 5 guitarristas que tú crees que te han moldeado más o que te han cambiado esa manera de pensar tocando el instrumento. Escríbemelo aquí abajo y me gustaría que además te suscribas al canal de la Academia para que sepas todo lo que te estoy dando semana a semana, información sobre pedales, sobre, obviamente en este caso, influencias, técnicas y todo lo que nosotros ofrecemos en AMPM Music and Records para todos ustedes.